Buenos días nuevamente para todos. Bueno, pues hoy llegamos ya a la última clase. Digamos que dentro de las ventajas de este curso que se trabajó como a doble jornada es pues el hecho de que lo podemos terminar a mitad del calendario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hoy cerramos el tema, vamos a mirar el enunciado del proyecto final y les voy a dejar unos ejercicios que me pidieron la semana pasada y la próxima semana entonces tendremos el segundo parcial y de ahí ya nos quedamos, pues bueno, eventualmente si alguien necesitara opcional, pues en 15 días del opcional y de ahí hasta septiembre que será la sustentación del proyecto final, ¿vale? Entonces, bueno, retomemos. Realmente lo que queda no es tanto. Entonces, bien, voy a cerrar por aquí. Y voy a compartirles por acá. Hoy vamos a retomar entonces lo que habíamos quedado la semana pasada. Hacia el final estuvimos viendo las preliminares del método Simplex, ¿cierto? Y luego nos quedamos en un ejercicio que había un problemilla ahí en la formulación y el tiempo, entonces terminamos como de forma muy atropellada. De hecho, no lo terminamos, pero en los últimos minutos, cuando empezamos a abordar el ejercicio, fueron muy atropellados, entonces vamos a retomar de ahí en ese punto y hacer un ejercicio más sobre eso. Luego miraremos el caso de los problemas que en principio no parecen no satisfactibles y finalmente una estrategia de solución para el caso en el que necesitemos resolver problemas de programación lineal entera. ¿Ok? Que ese es el método Branch and Bound que está ahí pues como parte del título en la diapositiva. Recordemos un poquito, muchachos, hace 8 días cuando estábamos hablando de las preliminares del método Simplex, hablábamos de unas formas de representar el modelo de programación lineal, ¿cierto? Y hablábamos de la forma estándar. ¿Qué recuerdan ustedes qué es de las características que decíamos que tenía la forma estándar para representar un problema de programación lineal? ¿Es una maximación? Ok, que la función tiene que ser, la función objetivo debe ser un problema de maximización. Muy bien. Laura, ¿qué más decíamos? Que las restricciones no pueden ser ni de igual, ni menor o igual, creo que era mayor. Okay. Que todas las restricciones deben ser de menor o igual. Y una característica más que tiene que ver con las variables, con las restricciones de no negatividad, ¿no? Ah, sí, profe, que cuando habían que todas las variables tienen que tener restricciones de no negatividad y si no la tienen, pues entonces se crean otras variables nuevas, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando se cumplen todas esas características, decimos que el modelo está en su forma estándar. Y luego, para la aplicación del método Simplex, hablábamos de la forma de holgura. ¿Qué característica tenía la forma de holgura? Profe, la forma de holgura no era despejando todo, dejando las constantes a un lado. Ok, era como una representación en forma de ecuaciones, ¿cierto? Sí, bueno, despejando nomás bien, dejando todo al lado izquierdo y la constante al otro lado de la igualdad, algo así. Y eso implicaba crear pues unas nuevas variables. Exacto. Muy bien, listo. Entonces, bueno, teniendo eso claro, vámonos a retomar el ejemplo en el que habíamos quedado. Vamos a empezar otra vez. Desde cero. Bueno, en el método Simplex dijimos que es un método clásico para resolver problemas de programación lineal, ¿cierto? Que aunque su tiempo de ejecución no es polinomial,
En el peor caso, pues en la práctica sí se considera rápido y que tiene una similitud con el método de eliminación gaussiana. Y entonces el ejercicio es este. Bien, la función objetivo que tenemos que maximizar es la función 3x más 2y, sujeto a este conjunto de restricciones, x más 2y menor o igual que 6, 2x más y menor o igual que 8, menos x más y menor o igual que 1, y y menor o igual que 2. ¿Vale? Ese modelo está ya en su forma de holgura. De acuerdo a lo que recordamos ahorita. No, profe, no está en holgura. No, Todavía no. ¿cierto? No, porque no tiene forma de ecuación. Está en forma estándar, pero no está Está en en holgura. forma estándar, pero no en forma de holgura. Muy bien. Entonces, bueno, para llevarlo a la forma de holgura, decíamos, tenemos que crear unas nuevas variables, ¿cierto? Unas variables de holgura que son x1, x2, x3, ¿cierto? Y ponerlo en forma de igualdades, como de ecuaciones. Entonces, bueno, z representa la función objetivo. Entonces, z es 3x más 2y, que es la función que tenemos que maximizar, y creamos las variables x1, x2, x3 y x4, ¿cierto? Y las igualamos a, pues, a la expresión que corresponde a las restricciones. ¿Vale? Para aplicar el método simplex, entonces necesitamos dejar de un lado las constantes, ¿cierto? Del lado derecho las constantes y del lado izquierdo, pues todo lo que contiene variables, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar para el método simplex con la representación del modelo como está en el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, pues al dejar del lado derecho las constantes, tenemos que z menos 3x menos 2y es igual a 0, x más 2y más x1 es igual a 6, 2x más y más x2 es igual a 8, menos x más y más x3 es igual a 1, y y más x4 igual a 2. ¿Ok? Entonces el método simplex, bueno, que tiene, digamos, diferentes formas de resolverlo, una forma un poco más sencilla, perdón, es a través de una forma tabular, una forma de tabla, pues entonces implica justamente que ese conjunto de ecuaciones los vamos a llevar a una representación de tabla. ¿Qué va a haber en la tabla? En la tabla va a haber una columna con el conjunto de variables básicas, ¿cierto? Entonces está, normalmente la primera línea corresponde a la variable que representa la función objetivo, z, y las demás variables que tuvimos que agregar, x1, x2, x3, x4. Y en las columnas, pues está todo el conjunto de variables, ¿cierto? Z, x y y, que son las variables propias del problema, x1, x2, x3, x4, las variables que agregamos, y la columna que representa las constantes. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es trasladar los coeficientes de estas ecuaciones a la matriz, ¿cierto? Entonces, para el caso, por ejemplo, de la función objetivo, el coeficiente de z es 1, de x es menos 3 y de y es menos 2. Entonces se van acomodando en las columnas que corresponden, 1 en z, menos 3 en x, menos 2 en y, 0 en las demás y la constante es 0. Y de esa misma forma se agregan o se completan las filas para las demás ecuaciones, ¿cierto? Para la siguiente será entonces 1 en x1, bueno, o 0 en z, 1 en x, 2 en y, 1 en x1, 0 en las demás y 6 como constante. Para la siguiente será 2 en x, 0 en z, 2 en x, 1 en y, 1 en x2, 0 en las demás y 8 como constante. La siguiente, menos 1 en x, 1 en y, 1 en x3, 0 en las demás, incluida z, y 1 como constante independiente. Y finalmente,
para la última ecuación, pues es 0 en X, 1 en Y, 1 en X4, 0 en todas las demás variables y 2 en la constante. Entonces, cuando ya tenemos... ¿Sí? Porque dice que Y al otro lado dice X. Ah, es que aquí yo hice una modificación porque parte del problema... me devuelvo acá. Parte del problema de hace 8 días es que yo tenía mal copiada una ecuación, pero es realmente Y. Si nos devolvemos acá, no modifica acá. Y menor o igual que 2, entonces este es Y, realmente. No modifique aquí. Pero esto es realmente una Y. ¿Vale? Si te fijas aquí en el primer, digamos en el primer modelo, la restricción está sobre Y. Que aquí está mal copiada, pero aquí sí está bien. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces, cuando ya tenemos creada la tabla simplex, la tabla inicial, lo que tenemos que hacer primero es encontrar una columna que va a ser la columna pivote. ¿Cuál es la función de la columna pivote? La columna pivote me va a reemplazar después una de las filas de la matriz que va a ser justamente la fila pivote. Ahora bien, entonces, ¿cómo encontramos la columna pivote? La columna pivote va a ser aquella que en la fila de z, en la fila de la función z, tiene el valor más negativo. Entonces, si nos fijamos aquí en la fila de z, pues el valor más negativo es este menos 3, ¿cierto? De la columna X, por lo tanto, la columna X va a ser la columna pivote. ¿Ok? Cuando hemos encontrado la columna pivote, el siguiente paso es encontrar la fila pivote. Para encontrar la fila pivote, como dice aquí, tenemos que calcular la división entre el valor de la constante y el valor que hay en la columna pivote en cada caso, en cada fila, ¿cierto? Y vamos a seleccionar el valor, el menor valor no negativo. Entonces, si empezamos a hacer la división para el cálculo, vamos a ver que tenemos aquí, pues 0 entre menos 3 es 0, ¿cierto? 6 entre 1, pues es 6. 8 entre 2 es 4. 1 entre menos 1 es menos 1. Y 2 entre 0, pues no está definido. De tal manera que el menor valor no negativo es justamente este 2. Por lo tanto, la fila X2 es la fila pivote. Profe, pero ese 0 de la X4 en la X, ese 0 sí iba, a mí me parece que usted lo había cambiado por un 1, me parece, profe. Sí, lo que pasa es que, como les decía ahorita, yo tenía trocados un par de valores en el enunciado como lo tenía la semana pasada y por ahí, digamos, fue que empezó a torpedear el ejercicio. Porque en la tabla sí lo tenía bien, pero allá lo tenía mal, entonces ahí fue donde me empezó a generar la confusión en ese momento. Listo, profe. Pero es por esto, si se fijan aquí con base en esta tabla y con base en la ecuación anterior, pues es justamente 0 en X y 1 en Y. Sí, sí, profe, claro. Vale. Muy bien. Entonces, listo. Ya encontramos la columna pivote y la fila pivote. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, en el siguiente paso? En el siguiente paso, cuando genere una segunda tabla simplex, lo que va a suceder es que este X2 va a salir, ¿cierto? Va a ser reemplazado por la variable de la columna pivote para ir aproximándonos a encontrar la solución óptima del problema que estamos resolviendo. Muy bien.
Entonces, esa intersección de la columna pivote con la fila pivote, que es justamente esta celda que contiene el 2, va a ser el elemento pivote. ¿Vale? Acá alguien está escribiendo. Profe, Sí. sí, yo, una pregunta, qué pena. Cuando se hace la división de la constante y los números de la columna pivote, tiene que ser el menor número no negativo, ¿cierto? No negativo, sí. En este caso el cero no cuenta, el cero es, o sí cuenta, porque... Bueno, realmente es el menor positivo, no debe contar, ¿no? Ah, listo, listo, profe. Vale. Muy bien. Bien. Entonces, la intersección de la columna pivote con la fila pivote es el elemento pivote, ¿de acuerdo? Y con base en ese es que vamos a construir la siguiente tabla. Entonces, sabemos que en la siguiente tabla va a salir la fila de x2 y va a entrar la variable x a reemplazarla. Entonces, nos vamos a construir la siguiente tabla. Aquí la dejé en blanco como para poderlo hacer un poco más a mano, más a pie antes de mostrar el resultado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente llenar la fila nueva que se va a crear. Reemplazamos x2 por x, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se va a generar los valores de esa fila? ¿Cierto? Entonces, los valores de la nueva fila, como dice aquí, se calculan dividiendo cada elemento en la fila pivote sobre el elemento pivote anterior. Cada elemento de la fila pivote anterior sobre el elemento pivote anterior, ¿vale? Lo que buscamos es justamente que pues, ese espacio donde estaba el elemento pivote se vuelva 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en la fila anterior tenía un 0 dividido 2, que es el elemento pivote, pues 0 sobre 2 es 0, ¿cierto? 2 sobre 2 es 1. 1 sobre 2, pues es un medio. Eh, 0 sobre 2 es 0. ¿Cierto? Vamos por x2. 1 sobre 2 es un medio. Vamos para x3. 0 sobre 2 es 0. x4, 0 sobre 2 es 0. Y finalmente la constante 8 sobre 2, pues es 4. Entonces, ya llenamos la nueva fila, la fila que acabamos de insertar. El siguiente paso es llenar pues, las demás filas de las variables que no se movieron. ¿De acuerdo? Entonces, bien, en las filas que no se movieron, la forma de llenarlas es justamente como dice aquí abajo, los valores de las otras filas se calculan restando al elemento anterior el producto del coeficiente pivote de fila por el valor de la fila entrante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Me voy a ir a llenar la fila de las zetas. La fila de las zetas dice, el elemento anterior es 1, lo voy a escribir aquí para que sea más claro, 1 menos el producto del pivote de fila, que es menos 3, por el valor que entró en esa fila, menos 3 por 0. 1 menos 0, ¿cierto? Pues es 0. ¿De acuerdo? Es decir, cojo el elemento viejo y le resto el No, producto. profe, es 1, qué pena, creo que es 1. Ahí da 1, ¿no? Porque... Ah, 1, sí, señor. 1 porque es 1 menos 0. Ok, cojo el elemento viejo y le resto el producto del pivote de fila en la tabla anterior por el elemento de esa columna donde estoy calculando el valor en la fila que acaba de entrar. Bien. Entonces me va a calcular, sigo sobre las X, entonces vuelve y juega. Es en la fila anterior hay un menos 3.
menos el pivote de fila, pues que es justamente el mismo menos 3, multiplicado por 1, que es el valor de la fila que acaba de entrar, ¿cierto? Esto es menos 3 por 1, pues menos 3, con este menos da más, menos 3 más 3 es 0, ¿sí? Vale. Me voy a la siguiente, Y. Entonces tengo, en el valor anterior tengo un menos 2. Menos 2, menos. El pivote de fila, pues ya sabemos que es menos 3, multiplicado por 1/2. ¿Ok? Entonces, menos 3 por 1/2 da... vamos a hacerlo por acá. Menos 3 por 1/2. Esto 2 por 3, 5. Más 1. ¿Sí? 6/2. No, mentiras. No, profe, 2 por 3, 20, sí, bueno, 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6. Gracias. Esto es 2 por 3, 6. Ajá. Epa, se me olvidó sumar fraccionarios. No, profe, pero ahí no sería suma, sino multiplicación, ¿no? Entonces sería numerador con numerador, denominador con denominador. Sería menos 3/2. Ok, entonces el resultado aquí finalmente es, ayúdenme ustedes, por favor. Esto es menos 3/2, ok, que se vuelve más 3/2, 2 más 3/2 es... ¿Cuál es el resultado? Menos 3/2, 7/2. No, profe, 7/2, ajá. Ok. 7/2 en Y. Era menos no. 2, menos 2 más 3/2, ¿cierto? Profe, qué pena, no hay el menos del menos 2, ya le digo. No da 7/2. No, da 7/2. Debe dar menos 1/2. Menos 1/2, correcto. Ok. Lo coloco aquí. Menos 1/2. Sí, da menos 1/2. Ok. Listo. Me voy a la anterior. Entonces, el valor anterior en X1 es 0. Menos el pivote de fila es menos 3 por 0, pues se vuelve 0, ¿cierto? Es decir que X1 es 0. Muy bien. Vámonos para la anterior, X2. X2 también tiene un 0. Entonces 0 menos 3, que es el pivote de fila, por 1/2. Esto es entonces menos 3/2 más 3/2, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. En X3 tengo un 0 menos 3 menos 3 multiplicado por 0, pues esto es X3 es 0. Ok, y en X4 tengo nuevamente 0 menos 3 multiplicado por 0, pues también es 0. Y finalmente la constante anterior, pues era 0 menos 3 multiplicado por 4, esto es 12. ¿Sí? Sí, profe. Listo, vamos a llenarnos entonces la fila de X1. Entonces vuelve y juega. Ya vamos a ir escribiendo los resultados de una vez para
para que no quede tan amontonado el espacio. Entonces, en la fila anterior tengo un 0, el pivote de esa fila, o el valor de la columna pivote en esa fila es 1. Entonces, 0 menos 1 por 0, pues 0. ¿Sí? Muy bien. El que sigue es 1 menos 1 por 1, pues queda 1 menos 1, 0 en X. ¿Sí? El que sigue es un 2. 2 menos 1 por 1 medio da 2 menos 1 medio, es 3 medios, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Da. 1.5. Ok, esos 3 medios. Muy bien. Vámonos por X1. X1 es 1 menos 1 por 0, 0. Entonces en X1 es 1. ¿Sí? Vámonos para X2. 0 menos 1 por 1 medio. 0 menos 1 medio es menos 1 medio. ¿Sí? Me voy para la siguiente. X3 es 0 menos 1 por 0. Pues 0. Y X4 está en 0 menos 1 por 0, 0. X4 es 0. Y la constante es 6 menos 1 por 4. Es decir, 6 menos 4, 2. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Vámonos entonces ahora a la fila X3. Por acá alguien me está escribiendo en el chat. Ok. En la fila X3 entonces tenemos el pivote de fila en X3 es menos 1. Para tenerlo en cuenta. Entonces, 0 por menos 1 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos, 1 menos 1, 0. ¿Cierto? Me voy para la columna Y. 1. Y el pivote de fila, ¿cuánto es que es? Menos 1. Espérenme que me fui hasta el final. Estábamos en Y. 1, el pivote de fila es menos 1. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio. ¿Cierto? Y teníamos acá 1 menos 1 medio. ¿Sí estoy bien ahí? 1 medio, profe. 1 medio en Y. Venga, yo reviso bien porque creo que no hicimos bien la cuenta. Tengo en Y, tengo 1. ¿Cierto? Es el valor viejo. 1 Vale. menos 1 por 1 medio, ¿no? 1 menos Menos 1 por 1 medio. Menos por 1 por 1 1 medio. medio, menos 1 medio. ¿Cierto? Con el menos da 1 más 1 medio. 1 más Ajá, 1 da medio, 3 3 medios. medios. Muy bien. Vámonos a X1. Ok, X1 es 0 menos 1 por 0 es 0, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. X2. X2 es 0 menos 1 medio por 1 medio. Menos 1 por 1 medio es, ¿no? Da menos 1 medio, ¿cierto? Por el menos da 1 medio positivo. 1 medio. Ok. Vámonos a X3. X3 tiene un 1
menos 1/2 por 0, pues es 0, 1 menos 0, 1, ¿sí? Vámonos a x4. x4 tiene un 0 menos 1 por 0, pues 0, x4 es 0. Y vámonos a la constante, es 1 menos 1 por 4 da menos 4 por el menos, que se vuelve positivo, 1 más 4, 5. ¿Sí? Profe, perdón, No da es que menos 3, ¿no? A ver, esta constante, miremos. En la constante tenía 1, ¿cierto? Menos 1 multiplicado por 4 da menos 4. Por el menos de afuera se convierte en más 4. Más 1, 5. ¿Sí? Es decir, esto es 1 no, porque era un menos 1 por 4. O sea que esto es 1 menos Sí, da 5. menos 4 da 5. Revísenlo y verán. Sí, da 5, profe. Profe, en la de X podríamos, es que es en la de X, en el siguiente yo miro una cosita así, en la de X dio 0, pero a mí me parece que no da 0. En la de X, ¿cuál? O sea, en la columna de X, Es para esa fila 3X. X3, Ajá. vamos a ver. En la de X para X3 es menos 1, que es el valor viejo, ¿cierto? Escribámoslo por acá. Menos 1 es el valor viejo por el pivote de fila, es menos 1 por el valor entrante. El valor entrante es 1. Esto es menos 1 Sí, da 0, profe. Sí, da Sí, sí, da 0. 0, por lo que se más 1. convertía más, sí. Muy bien. Vámonos para la fila X4. Entonces, la fila X4 es valor pivote, bueno, el pivote ahí es 0. El pivote de fila es 0, el valor viejo es 0. Entonces, 0 menos, bueno, al multiplicar el pivote por, pues por los valores de la fila entrante siempre va a dar 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, como este pivote de fila es 0, al multiplicarlo adentro va a ser 0, es decir que Sí. pues queda igual, ¿no? 0, 0, 1, 3 ceros, 1, 2. 0, 0, 1, 4, 3 ceros, 1, 2. ¿Sí? Y eso pues debe coincidir con lo que tenemos acá. Lo que pasa es que aquí no lo tengo pues en forma de fraccionario, sino calculado, pero debe coincidir. Sí, miremos por ejemplo la columna de las Y. Dice que es menos 1/2, 3 medios, 1/2, menos 1/2, 3 medios, 1/2, 3 medios, 1. 3 medios, 1. Entonces coincide. Listo. Entonces ya tenemos la tabla 2. Como en la fila de las zetas todavía hay valores o coeficientes negativos, entonces todavía hay una nueva columna pivote que tengo que revisar, ¿cierto? Es decir, hay un menos 5 en Y, por lo tanto, tengo que construir una tercera tabla y esta va a ser la columna pivote. Ahora bien, al dividir la constante sobre los valores de la columna pivote, pues vamos a ver que esta es justamente la fila pivote. Y tiene sentido porque, bueno, digamos que en el cálculo para encontrar la fila pivote, no debe incluir ni la z, que es la variable que representa la función objetivo, ni la x, que es la variable del problema que ya acaba de entrar. Es decir, que la evaluación se hace con base
en las otras variables. ¿Ok? Entonces, bueno, al encontrar la fila pivote, vuelve y juega. Construimos una siguiente tabla de la misma manera como acabamos de construir la anterior. ¿Vale? Entonces voy a traerme estos datos de aquí. O mejor me voy a traer los de acá para que la representemos en forma de fraccionarios. Y calculamos la tercera fila. ¿Cómo es que es para copiar un pedazo de la pantalla? ¿Alguien me recuerda? Shift Windows S. Windows Shift y- S. ok. Entonces, bueno, hagan ustedes ahí en un momentico el trabajo de llenar esta tabla. Entonces, empezando por llenar la fila entrante, miren que en el caso anterior, como la columna pivote es la columna de Y, ¿cierto? Y la fila pivote es la fila de X1, entonces, pues X1 es reemplazado por Y, por la variable de la columna pivote. Entonces, vamos a calcular primero el valor de la fila nueva, el valor de la fila entrante, y luego completamos las demás filas. Tienen ustedes ahí en un momentico, por favor. Entonces, bueno, les recuerdo cómo llenar el valor de la fila nueva, dividiendo cada elemento de la fila pivote sobre el elemento pivote anterior. Y ese es el valor de la nueva fila. ¿Ok? Entonces, si la columna pivote es la columna Y la fila pivote es la fila X1, pues hay que dividir el valor de cada elemento de la fila sobre el pivote o el elemento pivote que se identificó ahí en ese cruce. Calcúlenlo ahí en un minutico, pues en un par de minuticos y comparamos.
¿Cómo nos quedaron los valores de la fila entrante? Es decir, de la fila de Y. Profe, 0, 0, 0, 0, 1, 1. 0,66, Ok, esos 2/3. Ujú. ajá, menos 0,75, creo que es, pero yo los coloqué así, no los Sí, coloqué en tranquilo. Menos menos 0,75, 0,75. luego 0, 0, Espérate aquí. Bueno, 0,75. Es que este es lo que lo como en duda. Ya miramos. 0,75, luego 0, 0. 0, 0, y al final la constante 1,33333. Ok, yo sé que al final la constante 1,33. Ujú, 1,33 es 1,33333. 4/3. Sí, eso sí. Pero aquí menos 0,75. A todos les dio aquí en X2 menos 0,75. A mí Un me medio dio menos un tercio. 0,3. Menos 1/3. Si yo tengo menos 1/3 aquí en mis notas. Revisa, Joan, por favor. Porque yo también tengo acá menos 1/3. Ya reviso, profe. Sí, porque esa resulta en la división del X2, que es menos 0,5 entre 1,5. Ok. O sea que sí es menos 1/3. Uy, mira Y que me se sigue. da menos un tercio. Es dividir un medio entre 3 medios, ¿no? Es Pero es dividir. negativo, es menos 0,5. Estamos en X2. Es dividir menos un medio Menos entre un 3 medio medios. entre 3 medios, exacto. Ajá, Menos un medio entre 3 medios. entre 3 medios. Ok, esto Entonces, es 2, ¿sí? ajá, sí. 2 2 sextos. sobre, 2 Menos sobre 2 sextos 6. menos 1/3. Ah, sí, mi madre. Listo Sí, la sí, sí, fila. correcto. Vale. Lo que pasa es que si se fijan, ahí entre coger allá, venir acá y no sé qué, uno tiene que estar como bueno, no, a 1000 de concentración porque cualquier Va a cosita estar se le malo va. con el parcial, profe. Uf, si con estas variables vea eso. Uy, profe, ponga la mano en el corazón. Tengo la mano puesta en el corazón desde el primer día. No, pero mire que el procedimiento no es que sea difícil, el tema es que uno, mejor dicho, no puede pasar ni un mosquito porque se puede uno coger el número que no es. Pero el procedimiento es sencillo. Ahora imagínense un sistema con 8, 9. No, 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 no. Bien, la fila de la Z ya las tienen. Profe, yo la estaba haciendo, pero pues todavía no la tengo toda. Ya voy por X2. Dale, vayan ahí. Yo anoche me senté con libreta en mano a volver a hacer todos los cálculos manualmente sobre todo para entrenar la concentración de hacer las operaciones y sin embargo uno ahí cualquier cosita se le va como la luz. Pero yo tengo aquí en mis apuntes, tengo mi libreta de anoche con todas las operaciones hechas.
Listo, ahora sí tenemos la fila de Z. Muchachos. Profe, No, profe, yo no, yo me enredé un poquito aquí haciéndole, no me dan los mismos valores. Ok. Bueno, pues entonces vamos mirando aquí cómo es. Entonces recordemos que para calcular la nueva fila se toma el valor viejo, ¿cierto? Y se le resta el producto del pivote de fila multiplicado por el valor entrante, el valor de la fila entrante, ¿cierto? Es decir, que para el caso, por ejemplo, de la primera columna, el valor viejo de Z, voy a escribirlo por acá, que sí, cuando me escribo es más complicado. El valor viejo de Z era 1, ¿cierto? Y le voy a restar el producto del pivote de fila. El pivote de fila era menos un medio, ¿cierto? Sí, profe. Menos un medio multiplicado por el valor de la fila entrante. Ah, bueno, pues esto sí era fácil, porque pues esto es 0, 1 menos 0 es 0 en Z. ¿De acuerdo? Vamos para el... Pero a mí me dio 1. A ver, yo veo. Ah, pues es Sí, 1, no, mentira, sí, es que es el 1. pivote es positivo. Es 0. Lo que pasa es que el producto es 0. 1 menos 0 es 1. Se va a poner el resultado del producto. Es 1. 1, esto da 0. 1 menos 0 es 1. Ok, listo.
El valor de X, el valor viejo en X era 0. No alcanzo a ver. 0 creo que es. ¿Cierto? Menos el producto del pivote fila que teníamos. Señor. Menos 1/2 por, bueno, aquí sí es por 0, esto sí da 0, ¿no? El valor viejo de Y es menos 1/2, ¿cierto? Por el producto del pivote que, menos el producto del pivote que es menos 1/2 por 1 menos 1/2 por el 1 positivo, es menos 1/2 más 1/2, el valor en Y es 0, ¿sí? El valor en X1 era 0 menos 1/2 por 2/3. ¿Cierto? Esto es menos 2/6 menos 1/3 por el menos de afuera más 1/3. El valor en X1 es 1/3. ¿Sí? Sí, a mí me dio lo mismo. Okay, Bueno, creo que estaba, no sé. Sí. Vámonos por X2. X2, el anterior de X2 era 3/2, ¿cierto? Menos 1/2 multiplicado por el valor entrante que es menos 1/3. Es decir, que esto se vuelve 1 más 1/6, con el menos de afuera, 2/3 menos 1/6. 2/3 menos 1/6. ¿Cierto? Es decir, que esto debe ser 6 entre 3, 2 por 2, 4. Y 6 entre 6, 1 menos 1. Da 3/6, que viene siendo 1/3. Uf, profe, a mí ese sí me... Venga, revisémoslo, porque tampoco me da nada. ¿Qué estamos haciendo mal? Revisemos, a ver. Estamos calculando el de X2. X2 era 3/2, ¿cierto? Menos pivote de fila menos 1/2, ¿cierto? Por el valor entrante en X2 por menos 1/3, ¿cierto? Es decir, que esto se vuelve... es que aquí lo escribí mal yo. Esto es 3/2 3/2 menos, esto es menos por menos da más, por el menos es menos, 1/6. 3/2 menos 1/6. Esto es 6 entre 2. 6 entre 2, 3 por 3, 9. Menos 1. 8/6. Y esto se vuelve 4/3. ¿Sí? Sí, profe, 4/3. Listo. En X3, ¿cuánto da? En X3 teníamos 0, pero como acá hay un 0, se anula, entonces se vuelve 0 menos 0, es 0. En X4 en el valor entrante hay un 0, entonces se le resta 0 a lo que tenía el valor viejo, se vuelve un 0. Y en la constante teníamos 12, ¿cierto? Escribámoslo por acá, es 12 menos 1/2 multiplicado por el valor entrante
4 tercios. 38 tercios, profe. Y eso debe dar 38 tercios, que es justamente esta solución que hay acá. Ok. 38 tercios. Listo. El valor de las X pues lo voy a ir copiando aquí ya con los datos que yo tengo calculados. Es 0, 1, 0, menos 1 tercio, 2 tercios, 0, 0 y 10 tercios. El valor de X3 es 0, 0, 0, menos 1, 1, 1, 0, 3. Y X4 es 0, 0, 0, menos 2 tercios, 1 tercio, 0, 1, 2 tercios. ¿Lo tienen más o menos así? Muchachos. La verdad no la he hecho toda. Los demás. No, profe, apenas he estado con la fila Z. Bueno, pues vamos avanzando aquí. Aquí igual ahorita tenemos otro ejercicio para hacerlo completo. Esto, vamos para avanzar un poquito. Bueno, entonces cuando tenemos esta tabla 3, miremos que en la fila de Z ya no hay coeficientes negativos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las iteraciones terminan y que ya tengo una solución. Esa solución está dada por los valores constantes en la fila de las variables del problema, es decir, la constante en X es de 10 tercios, la constante en Y es 4 tercios. Esos son los valores de X y Y que permiten maximizar la función y el valor máximo que puedo obtener de la función es 38 tercios. Que es, bueno, aquí está mejor representado, pues solo que no está con fraccionarios, sino con decimales, es decir, que el valor de X es 3.33, el valor de Y es 1.33 y el valor máximo de la función que puedo obtener es 12.66. ¿De acuerdo? Y esa es la solución al problema. Entonces, miren que si bien el procedimiento no es complicado, pues cuando uno lo resuelve ahí como a mano, pues sí se vuelven de cuidado en términos de que hay que ser muy cuidadoso pues con tomar los valores que son para hacer los cálculos correctamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, pues como la idea es practicarlo, resolvamos este ejercicio. Entonces resolvámoslo o resuelvan ustedes desde cero. Voy a suspender aquí la grabación un momento mientras, para que no coma tiempo de grabación.